Yo quisiera compartir algo cortito de parte del Señor. Ya se ha extendido un poco la hora, pero gracias a Dios por cada cosa que hemos vivido, amén. El Señor nos ha hablado aún en las obras de teatro, aún en las canciones, y en cada momento estuvo su presencia hablándonos, amén. No solamente en el momento de la palabra, si bien es un momento especial, pero sí en cada momento Dios nos estuvo hablando si estuvimos sensibles a la voz de su Espíritu, amén. Dice que cuando iban los caminantes de Emaús, dice que ardía el corazón en ellos, porque Jesús iba al lado de ellos. Ellos no se daban cuenta, pero era el Señor que lo estaba tocando, amén. Yo tengo mi Biblia abierta al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, versículo 22. Amén. ¿Tiene Biblia alguien? Todos estamos para un encuentro allá, me dice amén. Amén. 11, 22. Y encima que yo tenía como, me dijo el hermano, son jóvenes, pueden estar hasta las 6, 7 de la mañana. O sea que tengo 3, 4 horas de teología bíblica acá. Vamos a amanecer, amén. Hebreos 11, 22. Dice así, para los hermanos que lo tienen, si pueden leer junto conmigo, dice: por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Vamos a ir a otro pasaje, amén, en el Antiguo Testamento. Si usted tiene por ahí libro de Josué 24, Josué 24, 32, amén. Josué, hay algunos que me preguntan, vamos a estar ahí leyendo. Josué 24, 32. Amén. Si usted por ahí no lo tiene o algo, es una buena costumbre por ahí tener algún lapicito, algo para anotar a verse los pasajes bíblicos. Josué 24, 32 dice: y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, y en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 quesitas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Vamos a ir a un último pasaje para no extendernos tanto, y este es el pasaje principal, Génesis capítulo 50, al final, Génesis 50, 15, amén. Lo otro era para ver una cosita en la Biblia, pero en esta noche, libro de Génesis capítulo 50, versículo 15, yo quería compartir algo sobre José, amén. Algo de lo que el Señor me mostraba en estos días. Si usted tiene por ahí Génesis capítulo 50, versículo 15, para los que tienen Biblia, dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengas miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló el corazón. Habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo:
Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Amén. Lo primero que yo quería anotar, yo quería compartir una pequeña experiencia de parte de Dios. Y lo primero que yo, acá el lema, ¿no es cierto?, de este encuentro era afirmando nuestros pasos. Y lo que yo veía, ¿no es cierto?, algo de lo que Dios me hablaba, y Dios me habló fuertemente también a veces estando acá en Curuzú y andando en diferentes lugares. Y yo veía, ¿no es cierto?, estos hermanos de José, si usted conoce la historia, si no puede leerla en la Biblia, está. Por eso le relato los pasajes, porque si no uno habla cantidad de pasajes y uno dice, ¿será que está en la Biblia? ¿Será que no está? Entonces lo leemos, amén. Y si no, después yo le doy los versículos anotados si alguno me quiere preguntar. Entonces, dice que José ya estaba en sus últimos años y había muerto su papá. Y vienen los hermanos de José y dicen, papá murió, Jacob murió, José ahora se va a acordar del mal que le hicimos. ¿Cuál fue el mal que le hicieron? Lo habían vendido como esclavo, tuvo que vivir en tierra extraña, lo habían maltratado, casi murió José por ahí. Se va a acordar y muerto nuestro padre, nos va a pagar el mal que le hicimos. Vamos a ir a él y le vamos a decir que nuestro padre mandó que él no nos hiciera daño. Era una mentira, ¿no es cierto? Y cuando ellos llegan ahí a donde está José, José los recibe y le dice, bueno, mirá, nuestro papá mandó así, que vos no nos pagues del mal que nosotros le hicimos. Y le dice José, no se preocupen, hermanos, yo ya los he perdonado. Dice que les habló el corazón, lloró con ellos. Y yo lo que veía, la diferencia que había entre José y sus hermanos, primeramente los hermanos que estaban viviendo en el pasado, de pedirle perdón, de recordar aquello que ellos habían vivido, aquello que ellos habían hecho, ¿no es cierto? Y dice que si nosotros queremos transportarnos hacia la bendición de Dios, tenemos que dejar atrás nuestro pasado. La Biblia habla de que José, él era una persona que dice, yo ya lo dejé en el pasado, yo ya los perdoné, hace años que yo ya los perdoné, que yo ya ni me acuerdo de eso. Y ellos vivían recordando y teniendo temor, aunque estaban en el palacio del rey, comían con el rey, tenían bendición, ya José los había perdonado, Dios los había perdonado, pero ellos tenían en su corazón esas cosas. Y lo que tenemos que hacer nosotros es dejar atrás el pasado para afirmar nuestros pasos, amén. Esa es la diferencia entre José y sus hermanos. Y no era, encima ellos eran los que le habían hecho daño a José. Sin embargo, José ya se había olvidado y ellos no se olvidaban. Mirá que terrible. Hay una canción de Rescate que dice mala memoria, que Dios tiene mala memoria. Dice, venís a mí a contarme cuántas cosas y yo tengo muy mala memoria, le dice Dios. Dice, no sé de quién me hablas, no sé a quién te referís. Cuando nosotros venimos a recordarle nuestros pecados, que Dios ya nos perdonó en la cruz del Calvario, amén. Entonces, a veces nosotros traemos esas cosas cuando que Dios nos perdonó y ya nosotros mismos debemos decidir entregárselo al Señor. Amén, ¿se entiende la palabra? Si yo quiero transportarme hacia la bendición de Dios, tengo que dejar atrás mi pasado. Dice que si lloras porque se ha puesto el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Dice un poema por ahí, amén. Entonces, a veces Dios tiene cosas que mostrarnos, pero hay personas que viven en el pasado. Y así como tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos, tenemos que aprender a recibir el perdón de Dios, amén. Porque Dios ya ha dado orden de perdonarnos, amén. Y debemos dejar atrás si alguien nos hizo mal, así como lo hizo José. Porque José dice, él ni siquiera guardó rencor. Por eso lo primero, mi hermano, para vivir en la bendición de Dios, dejar atrás el pasado, para afirmar tus pasos. Gente que vive en el pasado, que recuerda cosas del pasado, cosas que le hicieron papá, mamá, los hijos, un pariente. Este fue vendido por los propios hermanos, los que lo tenían que cuidar. Lo habían maltratado, había tenido que trabajar desde chico. Gracias a que sus hermanos se portaron. Si alguien él tenía que acusarle a sus hermanos, pero ella se había olvidado de eso. Debemos aprender, y José es el ejemplo de un hombre que toma la bendición de Dios. Y algo de lo que yo veía, y lo que a mí me sorprendía, porque dice que José transforma aquella situación en bendición. Y dice que él le da vuelta y le dice, yo ya los perdoné, no se preocupen. Y les hace hacer una promesa a sus hermanos. Y cuando nosotros vemos, dice la Biblia que de los que salieron de Egipto, los únicos que entraron fueron dos. Amén, ¿conocen el pasaje? Los únicos que entraron